libro de Romanos 15, amén. Pero vamos a tomar un versículo del 14. Si ya están apercibidos me dicen amén. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por Cristo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Y en el 15 dice, en el 1 en adelante dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una hermosa palabra. Dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y cuando sentimos la presencia de Dios, podemos decir que estamos vivos. Pero si no sentimos la presencia de Dios, quiere decir que nuestro corazón todavía no ha vivido para Cristo. Nuestro corazón todavía no ha resucitado de la muerte. Amén. Dice, para el Señor vivimos, así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos hijos de Dios, porque hemos aceptado a nuestro Señor y Salvador como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, como dueño de nuestra vida, porque hacemos un acto de fe de venir y participar y gozarnos en la presencia de Dios, porque queremos vivir para Cristo. Queremos que nuestro corazón sea vivo para Él. Amén. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. O sea que Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Para llevarse con Él a lo profundo del Seol, se lo llevó. Enfermedades, problemas, dificultades, cáncer, depresión. Amén. Quiere decir que si Él se llevó todas esas cosas, no nos pertenece nada a nosotros. Porque Él ya se la llevó cautivo a la cautividad. O sea que cautivó nuestras dolencias y la llevó cautiva. Ya no puede salir de allí. Ya no debe salir de allí. Pero déjeme decirle que la sanidad también se pierde. Así como se pierde la salvación, también se pierde la sanidad. Y depende de nosotros mantener la sanidad. Depende de nosotros también mantener la salvación. Así como se aumenta nuestra fe y vive nuestro corazón, tenemos que vivir nosotros también. Que en nosotros se vea que Cristo realmente vive y que ya no hay en nosotros algo que nos tiene cautivo. Como decía, somos como guerreros. Y el que viene de una batalla dice, huele a victoria. Y muchas veces nosotros no estamos oliendo a victoria. Así venimos a la iglesia. Bien cansaditos, derrotaditos, golpeaditos. Porque el enemigo se levanta. Porque desde el momento que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, hemos conseguido un enemigo que se llama Satanás, diablo. Amén. Amén. Y ese no va a dejar, Carla se ha ido, ya la voy a tener a Carla, total ya se ha ido la Carla, la voy a dejar a Carla. Voy a seguir con Juan que lo tengo preso. No, él viene en contra de Carla. Un ejemplo, ¿no? Él viene en contra de Carla para hacer caer a Carla porque él no quiere que encuentre salvación. Así cuando nosotros conseguimos sanidad, él viene en contra de nuestra vida
para que nosotros perdamos la sanidad. Y de nosotros es mantener nuestra salvación y también nuestra sanidad. Así como mantenemos nuestro corazón. Si le damos muerte a la carne, tenemos que darle vida al Espíritu. Así como prospera tu alma, decía la hermana María y no la entendía, prospera en tus caminos. Así como prosperamos nuestro corazón que está sentado en nuestros buenos y malos sentimientos, no hagamos prosperar los malos, sino los buenos. Nuestros sentimientos, entonces así Dios nos prospera a nosotros. En los secretos de nuestra recámara nos recompensará en público. Que los demás hablen de vos y no de vos de vos mismo. Amén. Es ahí cuando matamos a la carne, cuando matamos el ego, cuando matamos el que dirán, para que el Espíritu sea vivificado en nosotros. Para que el poder de lo alto se mueva en nosotros. Dice, derramaré mi Espíritu sobre toda, hombres, mujeres y niños. No dijo que en algunos, sino sobre toda carne. Amén. Y cuando el Espíritu de Dios se manifiesta con poder, nosotros no hacemos nada. El Espíritu de Dios es el que hace. Se producen. ¿Cuáles son las señales que se producen cuando está el Espíritu Santo en uno? Milagros, sanidades y muchas otras cosas más. Hay fortaleza, amor, paz, paciencia. Y salva las almas. ¿Amén? Todas estas cosas se tienen que manifestar en el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios todavía no se ha manifestado en nosotros, los frutos tampoco se van a manifestar en nosotros por cuanto no está el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, estas cosas nos tienen que acompañar. Tienen que estar pegaditos a nosotros, junto a nosotros y en nosotros. Entonces el poder de Dios se manifiesta y se perfecciona en cada uno de nosotros. Por eso si morimos, morimos. Como dice el versículo, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. O sea que debemos matar la carne, nuestra comodidad, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro rencor, para que el Espíritu Santo sea vivificado, para que el poder de lo alto sea en nosotros, y no para que nosotros digamos, tengo el Señor en mi vida, el Espíritu Santo, yo pongo las manos y cae. No. Para que tu vida sea de victoria en victoria y andemos de gloria en gloria. Amén. Para que el poder de lo alto sea, no tan solo hay una alabanza que dice, y llevaré a mi hogar, decía, no hace bien a la letra, pues no me acuerdo las alabanzas todas, pero decía, me lleno de su fortaleza, de su bendición para llevar a dónde, a mi hogar, a mi casa. Yo soy la portadora, usted es el portador de bendición de Dios. Y a donde su planta de los pies pise, de bendecido será, dice la palabra. Amén. Todo lo que pisare la planta de sus pies será bendecido. Amén. Si usted está en bendición, si usted está lleno del poder del Espíritu Santo, si en su vida hay una vida de búsqueda, una vida de sometimiento, una vida en santidad, y santidad no significa ponerse una pollera hasta el tobillo, sino apartarse del pecado. Amén. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él va a ser el gran Señor, Él es el gran Señor, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y donde Él gobierna, no gobierna nadie, no gobierna Satanás. O sea que si en tu vida gobierna el Señor, en tu vida no tiene que haber derrota, en tu vida no tiene que haber una vida de tristeza, una vida de enfermedad. Tenés que vivir una vida de victoria, una vida de gloria, una vida de llena del poder y de la unción del Espíritu Santo, una vida de prosperidad física, espiritual y económica. Porque allí habita el Señor y todo lo que el Señor toma, el Señor lo prospera. Todo lo que el Señor ha tomado de posesión, el Señor lo ha prosperado. Pero nosotros debemos de pedir sabiduría para poder manejar y gobernar y guiar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo no voy a
pedir sabiduría para andar, qué sé yo, en auto, porque no sé andar en auto. Yo voy a pedir sabiduría, que es un ejemplo, ¿no? Para andar en moto, que nadie me choque, porque yo tengo una moto, sé andar en moto, voy a pedir sabiduría para una moto. ¿Entiende? Ahora, si usted tiene un negocio, va a pedir sabiduría para que el Señor le dé sabiduría para que usted gobierne su negocio, para que usted aprenda a manejar su negocio. No va a pedir sabiduría para predicar si usted está hoy vendiendo, qué sé yo, zapallito. ¿Entiende? Usted tiene que pedir sabiduría para lo que usted tiene en sus manos. Dios ha puesto dones y talento en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hacemos diferentes cosas. Cada uno de nosotros trabajamos en diferentes cosas. Pero tiene que pedir sabiduría. ¿Cuál es la dificultad? Pedir sabiduría para salir de esa dificultad. Amén. Porque allí el Señor se manifiesta y se engrandece el nombre de Él, no nuestro nombre, el de Él. Porque el que vivía en derrota ya no vive más en derrota. El que vivía en tristeza ya no vive más en tristeza. Amén. Porque dice que ya hemos matado la vieja naturaleza. Dicen, digo, porque todavía algunos no hemos terminado de matar la vieja naturaleza. Amén. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios que los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué? Esperanza. Las Escrituras están para aquellos que quieren esperanza, para aquellos que quieren cambiar esa vida sin esperanza, amén, una vida vacía. Yo hoy le podría preguntar a la hermana Isabel, porque todos los chicos la miraban a la hermana Isabel, ¿qué es lo que ella siente? Y yo si le pregunto, ella me va a decir algo tan hermoso que no sé explicar. Pero el que no lo ha vivido no puede decir es hermoso. ¿Entiende? Eso son vivencias. Lo que usted viva, no lo va a vivir de al lado. Lo vive usted. El gozo del Señor viene sobre su vida, ¿no? También viene el de al lado, pero es diferente la forma de sentirlo. El Señor quiere que cada uno de nosotros sientamos su presencia en plenitud. Como decía al principio, que sentamos una vivencia propia personal. Yo le contaba al principio de cuando estábamos en una casillita así de chiquitita y yo creía que yo le tenía miedo a los vientos, porque ya se me había volado varias veces el techo de la galería, del baño, de todos lados. Ya había pasado un montón de vientos cuando recién fuimos a vivir allá arriba. Y me acuerdo que cada tormenta tenía que salir corriendo para los vecinos. Y yo pensaba que en esa casillita la veía tan precaria, digo, una tormenta se viene, empezó a correr viento, debe ser muy fuerte para que entre adentro el viento. Decía yo, pensaba en mi humanidad, en mi corto pensamiento humano finito. Pero era la presencia de Dios, porque todos los demás alababan y había un sol hermoso y no corría viento, hacía un calor de aquello. Y yo sentía el viento en mi rostro y sentía que algo aquí en mi interior se movía. Y lo miraba a los hermanos y otros lloraban. Y yo era nueva y yo decía, están todos locos y yo también. Corre viento donde no lo hay. Eran experiencias hermosas, experiencias vividas, experiencias que el Señor te va poniendo a la medida que vas caminando, vas creyendo, vas confiando en el Señor. Amén. Y la verdad, pasó un tiempo y yo seguía teniendo esa experiencia porque era curiosa. Le decía, Señor, yo quiero ver lo que ojo no vio ni oído yo, eso quiero para mí. Y le reclamaba eso y no sabía lo que pedía. Cosas grandes y ocultas y pedía las cosas grandes y ocultas. Y me había apropiado de ese versículo bíblico y la alacena tenía pelada, pero yo confiaba en ese versículo bíblico. Y el Señor me hizo vivir. Jamás pedí por mi alacena.
porque yo no veía necesario que yo necesitaba de Dios, porque mi vida era una vida de desastre. Entonces yo necesitaba saber si realmente era Dios el que estaba, si realmente alababa a un Dios vivo, un Dios que había escuchado que decían que cambia, que sanó al leproso, que levantó al paralítico, que dio vista a los ciegos, que levantó a Lázaro que estaba muerto ya hacía 4 días y hervía. Yo quería saber, tenía curiosidad. Entonces cuando empecé a tener curiosidad, empecé a pedirle al Señor que yo quería sentir, que yo quería vivir, que yo quería experimentar. Y empecé a sentir, a vivir y a experimentar. Y cuando la persona tiene estas cosas, experimenta el poder de Dios, siente el poder de Dios, van a venir dificultades, van a venir tormentas, van a venir tempestades, pero te vas a quedar parado en medio del huracán porque vos has confiado en Jehová de los ejércitos. Amén. Eso es lo importante. Es ahí cuando se ve que un creyente realmente ha muerto la carne para que el espíritu sea vivificado. No es que, bueno, ya tengo problemas, me quedo en mi casa, voy a Betel y voy a tomar mate. No. Cuando usted ha tenido la experiencia, la vivencia, allí se queda plantado. Porque ha confiado en un Dios de poder, en un Dios que hace milagros y maravillas. Amén. De ese Dios hablamos hoy. De ese Dios venimos alabando. A ese Dios venimos glorificando y exaltando. Y lo seguiremos haciendo hasta que el Señor diga hasta acá nomás. Amén. O sea que vamos con Él. Es lo que le quería, lo que la palabra me llevaba a decirle, que debemos de aprender y tener curiosidad y pedirle al Señor vivencia. Porque entonces cuando te des cuenta y empiecen las vivencias en tu vida, esa derrota, ese fracaso, esa dificultad que ha habido por mucho tiempo en tu camino, ese monte, le vas a decir, muévete, y se va a mover. A esa dificultad le va a decir, hasta acá nomás, y hasta acá nomás. ¿Por qué? Porque Dios te da la autoridad para que tú declares con tu boca. Porque Dios te da la facultad para que tengas la autoridad suficiente y añadida para que tu vida cambie y tengas una vida de victoria, una vida de gloria. No hay quien se levante cuando el Señor se mueve y se manifiesta en tu vida. Por eso es importante, dice, alabar y glorificar el nombre de Dios, porque Él habita en medio de la alabanza. Y su pueblo son ustedes y yo. Si usted le alaba con corazón contrito y humillado y con entendimiento, sin mirar si la hermana Isabel danza o no, vamos a hablar de la hermana Isabel porque ella todos los cultos danza porque está llena del amor de Dios, tiene su experiencia, su vivencia hoy. Nosotros también podemos recibirlo, nosotros también podemos vivirlo. Amén. Y no va a hacer falta de salir como ha venido, sino va a ir lleno y no va a haber la hora de volver a la otra reunión para sentir el poder y el amor del Señor. Porque entonces, siempre aquí todos los pueblos, eso es para mí más ahora. Para Él es la gloria, la honra y la alabanza. Para Él es toda la gloria. Entonces, cuando nosotros vivimos, entonces es cuando empezamos a vivir, no cuando vivimos, empezamos a vivir una vida diferente. Una vida cuando empezamos a dar un paso. ¿Ve cómo los bebés confían que el papá y la mamá, siempre está el papá y la mamá, uno adelante y el otro de atrás, y el bebé hace. Y hace del otro lado porque se mueve, porque tiene miedo de caerse. ¿Y qué hace el bebé cuando cae? Hace así y te busca. Y nosotros es ahí cuando nosotros debemos de aprender a caminar despacito, pero mirar al Señor, sin que nuestra mirada se pierda del Señor. Cuando usted le alabe, cierre sus ojos. Cuando usted le glorifica, hay personas que no pueden. Gloria a Dios, yo aprendí porque era muy curiosa. Quería ver todo lo que pasaba a mi alrededor.
Quería ver lo desconocido, qué sentían los hermanos, qué vivían los hermanos, cómo saltaban, cómo danzaban, cómo lloraban en la presencia de Dios. Pero me ganó el corazón y yo quería aprender lo que se vivía. Entonces empecé a cerrar los ojos por mirar, no atendía. Entonces ahí vamos a aprender a confiar que el Señor realmente es quien sana, el que liberta y el que te rescata. Cuando camines vas a aprender a confiar en el Señor y a aprender a ver las cosas. Y vas a aprender a ver diferente de lo que ves ahora. Yo confío en el Dios que me sostiene mi economía en mi hogar. El bolsillo, hermana. Este pantalón tiene bolsillo. Muchos hacemos así. Al principio yo hacía así. Miraba si tenía para el boleto, no. Y dudaba de ir a la iglesia. Cuando aprendí a confiar en el Señor, caminábamos desde La Olla hasta el barrio Ate o Mate Cocido, no sé si alguien conoce, que es detrás de la Pepsi. Bueno, hasta la Pepsi un poco más adelante. Usted sabrá que de acá hasta la Pepsi es lejos. Íbamos todos en una sola bicicleta, teníamos un solo pedaleador, era mi esposo, todos los demás éramos tripulantes. El problema no era la ida, sino la vuelta, era todo cuesta arriba. Pero ¿por qué lo hacíamos este sacrificio? Porque habíamos confiado en Dios, habíamos creído en Dios. Y la primera de las cosas que el Señor nos mostró fue cuando Carla se cortó la lengua y el médico decía que no iba a hablar, que iba a quedar tartamuda. Habla hasta por los codos. Cuando nadie le quería sacar los puntos, el Señor le sacó los puntos. Fue una de las pequeñas, grandes cosas que Dios hace, porque para Dios todo es grande. Nosotros humanamente no podemos hacer nada, porque los médicos decían no se puede hacer nada. Empezamos a tener vivencia, entonces nosotros nos seguimos aferrando a Dios, seguimos esperando a Dios. Cuando nuestro matrimonio estaba en problemas, nosotros nos aferramos más a Dios y Dios restauró nuestro matrimonio. Amén. Amén. No digan amén porque ustedes no sabían. Amén quiere decir sí. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ven que no aprenden? Gloria a Dios, porque lo que yo no he vivido, no he visto, muchas veces no puedo decir, por más que la hermana tenga buenas intenciones, a veces somos mentirosos. Diga gloria a Dios, no diga amén. ¿Entiende? Usted tiene que corroborar todo con la palabra. No puede afirmar todo si no está en la palabra. Cuando usted empiece a tener las vivencias y la experiencia, va a poder mirar la Biblia y va a sentir que la palabra le quiebra, hace un corte como un bisturí, separa lo bueno de lo malo. Y usted empieza a cambiar y usted empieza a ver las cosas diferentes. Y usted empieza a vivir la vida diferente. Por eso dice, si morimos, morimos para Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Porque matamos la vieja naturaleza para tener una naturaleza nueva. Dice aquí, hechas todas las cosas nuevas. No dice que vamos a arreglar lo que estaba roto, no, que vamos a tener cosas nuevas. Nuestra vida va a vivir una vida nueva. Una vida de gloria. Como le decía una hermana estos días, no diga no puedo. Ayer andaba disfrazada la hermana, ayer sábado, sí. Ayer andaba disfrazada la hermana con los niños y con Janet en la escuelita. Y hoy me decía, mientras trabajaba, mientras cocinaba, me decía, lavamos los platos creo, me decía, la verdad, yo le pedía a Dios que yo quería servirle desde abajo. Esta semana limpiábamos la iglesia y nos salíamos de la iglesia. Y el sábado el Señor la llevó hasta la escuelita, dio la clase a los niños, pudo hablarle a los niños, disfrazarse, jugar con los niños. Dios te va moviendo. Dios nos va moviendo. Cuando va cambiando nuestro corazón, nosotros vamos caminando como pequeñitos. Yo me acuerdo cuando empecé a tener la primera experiencia del Señor. Mi esposo se ríe porque yo siempre hablo mucho y hablo mucho porque tengo mucha experiencia con mi Dios. Yo veía que me ponía un anillo en la mano y tenía 8 cuadritos el anillo, no entendía.
y el Señor me agarraba de una mano y el Señor Jesús me agarraba de la otra y me llevaban caminando. Y a medida que caminábamos, el Padre tenía una copa en la mano y me decía, esta copa es para ti. Y empecé a caminar con ellos y cuando quise mirarlo, yo no entiendo, porque humanamente no podemos entender. Sus manos estaban al alcance de las mías, pero ellos eran tan gigantes que mis ojos no podían ver su rostro. Sentía que mi corazón ardía, sentía que mi corazón iba a explotar de gozo y de alegría. A la vez tenía temor, porque no conocía. Y me decía, por este camino debes andar. Y yo era bien Tomás, ven para creer. Y me decía, caminar por este camino, y era un camino angosto que estaba lleno de piedra, no entendía qué significaban las piedras. Y yo me agarraba de la tela y me decía el Señor, confía, no te vas a caer, nosotros te vamos a cuidar siempre. Y yo me agarraba de la tela y decía, ¿cómo? Si del otro lado hay un precipicio y el camino era muy angosto. Y las piedras eran muchas y eran mis piedras. Era mi corazón minado de cosas feas que había. Y el Señor me decía, confía que todo esto va a salir, caminá, porque ahí al final tenés la victoria, al final tenés lo que vos anhelás. Hermano, esta monja quería hacer para poder conseguir paz en mi corazón, pero no lo conseguía. Había tenido dinero y no lo conseguía. Había llegado hasta los más pobres, vivía en una casa que se estaba cayendo, que el piso era de tierra y las raíces flotaban así cuando llovía. Era puro agujero, era más agujero que pared. Y yo no entendía cómo podía yo caminar si yo había vivido, y cómo podía yo esperar en Dios y confiar en Dios y esperar que el Señor, con la mirada en Él, si yo veía que muchas cosas a mi alrededor no funcionaban, que mi matrimonio estaba más o menos, que mi salud era más al médico que en la casa. No entendía cómo yo podía vivir una vida diferente. Pero cuando empecé a mirar a Cristo, cuando empecé a mirar al Señor y el Señor empezó a decirme, tenés que perdonar, tenés que sanar tus heridas, tenés que tener fe. Me decía, lo primero que me dijo, confía que yo estoy, que esas dificultades iban a salir de mi vida. Y empecé a tener esa vivencia. Cuando empecé a tener esa vivencia, empecé a confiar en Dios. Y era tanto más que el Señor se manifestaba una y otra vez para decirme, confía, todavía estoy al lado tuyo, todavía sigo con vos. Es ahí cuando en la vivencia, en la experiencia, y si a usted le falta, hermano, confíe en Dios, espere en Dios, golpéale a Dios, dígale, Señor, dame fe, dame esperanza, dame confianza, que quiero ver tu gloria, que quiero ver aquellas cosas que declaro y que muchas veces no la alcanzo a conseguir. Pero porque el enemigo se levanta, como decía que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el enemigo llamado Satanás se levanta para aguijonearnos, para ponernos, como dice el Perovich, el palo en la rueda. No, él no pone un palo, pone una pared. Pero tu Cristo mueve esa pared, mueve ese monte. Cristo mueve esa dificultad, hermano. Gloria a Dios, porque el Perovich tiene un palo nada más. Nosotros tenemos un Dios de poder que derriba ese monte, saca esa pared, te saca del enemigo para que usted viva una vida de victoria. Yo no conozco su dificultad, no conozco su corazón, pero sí conozco de un Dios que tiene el poder para restaurar. Que sí conozco un Dios que levanta y que cambia. Y que si hay incredulidad, Él pone fe y esperanza en tu corazón. Porque yo cuando llegué a la primera, y sigo hablando de mí, hablo de lo que yo viví, de mi experiencia. Llegué a la iglesia, me senté de la vereda para afuera porque no creía lo que había dentro. Y el pastor salía y me ponía una silla, después ya estaba a la puerta, después ya me sentaba en el primer asiento.
Y hoy estoy sirviendo al Señor porque aprendí a caminar, a entrar despacio, mirando, porque era desconfiada. No me metía de lleno de lo que no conocía. Me habían enseñado a desconfiar de todo y en todo. Me habían enseñado que no existía la amistad, que no existía el amigo, que no había en quién confiar. No me habían enseñado que no era bueno llevar gente a la casa. Me habían enseñado que mejor solo que mal acompañado. Me habían enseñado una vida de temor, una vida de fracaso. Y cuántas veces me han dicho, no vas a alcanzar a hacerlo, no vas a poder. Vos quedate en la casa que nosotros te mantenemos, me decían mis hermanos. No hagas nada, o sea que era un inútil. No sabía lavar un plato, hermano, no sabía cocinar. Era un inútil. Pero el Señor me enseñó en la casa de Él. Empecé a hacer una empanada que parecía un guiso. Lo primero que aprendí en la iglesia. Empecé a hacer un rosquete que sin agujero. Lo aprendí en la iglesia. Después aprendí a hacer el agujero del rosquete. Y cuando fueron a preguntar, pues yo hacía torta, eso sí sabía hacer para vender. Y fueron a preguntarle a la pastora, no sé, rosquete sé qué hace. Capaz que te hace un rosquete gigante. Me tenía fe hasta la pastora, ¿ves? Hermano, usted aprende a caminar y a confiar en Dios, no tiene límite. Usted no tiene límite si confía en el Señor. El otro día la veía a las niñas, le decían, jugaban, confía, decía, y se ponían el otro atrás y se largaban. Y se largaban, estaban confiadas que estaba la otra parada atrás y se largaban. Bueno, de esa misma manera, de esa misma forma, yo las miraba jugar y me reía porque Bruno se corrió y cayó una desparramada. Ella había confiado. Bueno, el que estaba atrás se corrió. No la esperó. Pero así usted debe de confiar en Jehová, en Dios, el Creador, el Hacedor, el Formador. Largarse, confiar, esperar, soñar, todo en el Señor. Él es nuestra pared. Bien, cuando estamos cansaditos, la pared. Cuando estamos demasiado con sueño, Él es nuestro descanso. Cuando estamos enfermitos, Él es nuestro médico. Debes de confiar en Dios. Entonces vas a empezar a vivir una vida diferente. Dice el último versículo, para que unánime a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene lo mejor. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Padre. Y glorificar al Padre es exaltar aún con las pequeñas cosas, con nuestro corazón, con nuestra fe. Cuando alabamos, cuando confiamos en el Señor, estamos glorificando a una voz a Dios. Cuando las niñas danzan, y yo las veo a las niñas que danzan, y las que están adelante hacen esto, buscan la guía que está atrás. Ellas están confiando que Carla la va a guiar o que Janet la va a guiar. Nosotros debemos de confiar que juntos vamos a poder glorificar el nombre de Dios. Pues dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque entonces enviaré bendición y vida eterna. Hay un requisito, juntos y en armonía, para que tengamos bendición y vida eterna. El requisito es que estemos juntos, que haya unidad, que haya amor. Y esas cosas son de Dios, no de la carne. Amén. Yo no conozco su dificultad, le vuelvo a decir. Me tenía que extender porque si no hablaba esto el Señor después tira la oreja. No conozco su dificultad, no conozco cuál fue su monte, cuál es su problema. Pero sí conozco un Dios de poder que sana, que liberta. Y en donde usted puede confiar, donde usted puede tener esperanza. Donde usted puede decir, Señor, acá te lo presento. No quiero hablar de mí, pero le quiero explicar cómo se confía. Yo era muy celosa,
demasiado celosa que hacía berrinche todos los días. Era, vos callate, Bruno, si no pasa al frente y predica. Era tan celosa y que un día, y me dolía mi corazón, y no podía crecer porque sentía celo, y los celos no son de Dios. Yo sabía que no eran de Dios, y un día llorando me arrodillé a la par de mi cama y le dije, Señor, ya no quiero sentir más celo. Pero en verdad te digo, ya hoy no quiero sentir más celo. Y lloraba y le decía, Señor, ya no quiero sentir esto. Yo hoy, literalmente, en mi corazón, yo te lo entrego, Señor, a estos celos. E hice esto y lo entregué al Señor, aprendí a confiar, a entregarle al Señor. Le dije, Señor, acá está. Y es como este papelito, ¿vio? Es algo simbólico así. Te entrego esto, Señor, esto es tuyo. Ya no lo quiero tomar, no lo quiero sentir, Señor, hace que mi corazón cambie. Sentí una mano que descendió, me tocó mi corazón, lo sacó, lo volvió a meter y yo quedé anonadada, quedé llena, asombrada, asustada, todos los hadas estaban en mí. Y a partir de ese momento no sentí más celo. Dije, Señor, si mi esposo ha de ser infiel, mire lo que dije, ¿no? Hoy se entera mi esposo, le aclaro. Si mañana me ven con el ojo verde, tráigame papa. Si mi esposo me es infiel, Señor, yo lo pongo en tus manos. Sé tú mi juez, tú júzgalo, porque tu palabra me ha enseñado. Mire lo que decía, allá claro, tráigame desde ya una bolsa de papa cada uno. Pero no para que coma papa frita, ¿no? Confío en ti, Señor. Sé tú mi juez, tú lo juzgarás por sus malos hechos, porque él es tu siervo. Y no estaba caminando en la iglesia todavía, le aclaro. Se había apartado del Señor y nosotros no estábamos separando. Dije, sé tú mi juez, Señor. Él se porta mal, el castigo y tu mano de poder va a caer sobre él, porque yo soy tu hija y yo demando de ti, Señor, tu justicia. Yo demando, así como te entrego mi celo, yo demando tu justicia, Señor. Así que si él me es infiel, yo sé que lo va a pagar. Y no lo voy a hacer pagar yo, sino tú. Así le dije al Señor, qué coraje. No sabía lo que decía. Pero una cosa sé, que los celos se fueron. Lo entregué, pero confié en la palabra, que ya no iba a ser yo mi justicia, porque un día casi lo mato, le aclaro. Agarré un cuchillo y le pegué en el corazón, sabe Dios, vive Dios y la gloria para Dios, como el cuchillo se dio la vuelta y le quedó un moretón a la altura del corazón. Ese era mi carácter, querido hermano. Entonces yo le pedí a Dios ya no ser celosa. Cuando pasó una semana recién nos hablamos, porque yo estaba tan enajenada, enojada, como le dije, todos los hadas. Tenía un moretón así mi esposo acá y dije, Señor, cambia mi carácter, moldea mi vida. Y empezó el Señor a obrar en mi vida. Yo aprendí a confiar en Dios. Aprendí que todas las cosas que me habían pasado, el Señor la iba a transformar cada día, la iba a hacer nueva. Mi vida iba a ser nueva, porque tengo un Dios de poder que liberta, que sana, que hace las cosas imposibles para nosotros posibles. Ese es tu Dios, hermano. Ese es el Dios que alabamos, que glorificamos. ¿Acaso, dice la palabra, hay algo imposible para mí? Tu dificultad no es nada cuando tú confías y le crees a Dios. Tu dificultad no es nada, hermano, cuando confías y crees en el Señor, que Él es el que cambia. Y le cuento, llegó mi esposo de ojote y de llora a la iglesia. Y el pastor dijo,
viniste, toma, le dio una guitarra y empezó a tocar porque no le quedaba otra, y nunca más se apartó del camino del Señor, y el Señor lo levantó como siervo, amén. No baje nunca los brazos, siempre levántelo. Como dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, porque debe de aprender a confiar en Jehová de los ejércitos, porque en medio de la alabanza, en medio de la humillación de su pueblo, ahí habita el Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca, que el Señor traiga convicción y deseo y anhelo en su corazón, que Dios va a cambiar las cosas. En esta noche el Señor te dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Qué es lo que ves lejano? ¿Qué es lo que te lastima tu corazón? ¿Qué es lo que está haciendo una llaga ahí? O quizás es material, o estás padeciendo en lo material, o tu hogar, o tus hijos, o tus nietos, tus bisnietos. No sé cuál es el problema, pero el Señor dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Póngase de pie y ponga esa dificultad en la mano del Señor, porque el Señor en esta noche va a hacer algo nuevo en tu vida.